un querido y viejo amigo, Juan Camilo, de la ciudad de Bogotá. Nuestro hermano Juan Camilo estudió teología. Él es profesor actualmente de inglés. Habla bien el hebreo, el griego, y hoy día también termina sus estudios como chef. Así que allí hay un excelente, un hermano, un líder dentro de nuestra iglesia, la iglesia adventista del séptimo día. Damos la bienvenida a nuestro querido hermano Juan Camilo. Hermano Juan Camilo, bienvenido a esta iglesia virtual Latinos en Europa. El Señor le bendiga, mi hermano. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Pedro. Un saludo para todos mis hermanos, donde quiera que se encuentren alrededor del mundo. Actualmente los estoy saludando de la ciudad de Andalucía, un pueblo cercano a Cali, una de las capitales más importantes de Colombia. Para mí es un gusto estar con ustedes visitándoles en este escenario virtual donde podemos acercarnos por medio de la tecnología a un solo lugar como es el Internet. No puedo verlos, no los conozco, pero yo sé que Dios sí los conoce a cada uno de ustedes, Jesús y el Espíritu Santo. Estoy muy complacido de acompañarles. Pedro me dice que este grupo es un grupo muy estudioso, un grupo muy juicioso, un grupo que le gusta el estudio de las escrituras. El día de hoy vamos a tener un tema realmente interesante, un tema realmente fundamental para la iglesia adventista y tiene que ver con uno de los temas más controversiales que se dio en 1888 y es el que vamos a ir desarrollando justamente el día de hoy. Pero antes de comenzar, quiero agradecerle también al hermano Pedro por la invitación. Dejo abiertos mis canales de comunicación, ahí los voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ver mis datos, para dejar abiertos mis canales de comunicación, para que se puedan comunicar conmigo. Espero puedan ver la pantalla ahora. Bien, yo estoy casado actualmente con Karen Lorena, ella reside en la ciudad de Bogotá, ahorita estamos en vacaciones, ella no nos puede acompañar porque está visitando a sus padres en estas épocas de nuevo año acá en Colombia. Bueno, voy a invitarlos entonces para que inclinen su rostro, vamos a pedir la bendición de Dios antes de comenzar el estudio de su palabra. Oremos. Amantísimo Dios y eterno Padre, te damos infinitas gracias por esta maravillosa oportunidad que nos das de reunirnos alrededor del mundo para compartir tu palabra. Quiero pedir una bendición muy especial por cada hogar, por cada persona que está escuchando este mensaje. Yo te pido, Señor, que te quedes con ellos si tienen alguna necesidad en particular, alguna necesidad especial, para que tú estés con ellos, para que tú los bendigas, para que tú los sanes, les cumpla los deseos de su corazón, para que tú puedas estar en nuestros hogares y que podamos sentir tu presencia. Danos tu bendición y ayúdanos a tener una palabra inspirada, una palabra llena de gracia, de sazón, y que este mensaje pueda llegar a muchos hogares. Lo pedimos y lo agradecemos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, el fondo que me acompaña en esta imagen virtual es la casa de Elena de White. Allí vivió muchos años. Su hogar se llama Elms Heaven. Allí la pueden ir apreciando en el fondo de mi pantalla. Bueno, ¿es realmente posible la perfección antes de la venida de Cristo? Este realmente fue uno de los temas más controversiales, inclusive ha sido y es uno de los temas más controversiales hasta el día de hoy. La perfección. En 1888 se gestó este mensaje como un todo que era parte o hacía parte de la justificación por la fe.
La justificación por la fe es un tema más completo, más compacto, que tuvo su primer debut, su primer presentación en esa Asamblea General de la Asociación General en 1888. No fue muy bien recibido y no fue muy bien aceptado, específicamente varios puntos que vamos a tratar el día de hoy. Se aceptó la justicia imputada, se aceptó la justicia impartida, pero el tema de en su plenitud de la justicia impartida fue la que no se entendió muy bien. Entonces, vamos a mirar de qué se trata esto, qué tiene que ver esto. Realmente fue un quebradero de cabeza el mensaje de 1888. Temas cruciales y controversiales que generó un cisma. ¿Qué significa un cisma? Una separación, una grieta y una cicatriz tan grande en la Iglesia Adventista del Séptimo Día que ha perdurado hasta el día de hoy. Digamos que se empolvó, se reservó, se guardó ese mensaje hasta el día de hoy y muy pocos estudian o ahondan en este tema de la perfección cristiana. Uno de esos temas que no fueron aceptados por todos en 1888 fue la naturaleza humana pecaminosa de Cristo, que fue uno de los temas que se presentaron en su momento. Es decir, Cristo nace a la tierra, viene a la tierra con una naturaleza igual que la nuestra, una naturaleza humana pecaminosa, que fue la propuesta que hizo Waggoner y Jones. ¿Qué significa? Que Cristo no nació inmaculado, con esa idea católica, que Cristo vino con una naturaleza igual a la nuestra, con las mismas tendencias, con las mismas propensiones humanas pecaminosas nuestras, pero sin pecar. El hecho de que naciera Cristo con una naturaleza humana pecaminosa no necesariamente lo hace pecador, que eso es uno de los temas mal entendidos. Es decir, Cristo pudo haber venido con una naturaleza humana pecaminosa, pero sin ser pecador. Otro tema que fue controversial en 1888 fue la perfección indispensable antes de la venida de Cristo. Aquí, Elena de White, también la señora White, propone que es indispensable y fundamental obtener la perfección cristiana, la perfección antes de la venida de Cristo. Un tema que para muchos es imposible, que para muchos es sencillamente imposible de lograr por nuestra naturaleza, porque no lo hemos logrado. Entonces, vamos a estudiar un poco este tema y les voy a proponer los puntos fundamentales y decirles si realmente es posible o no, bajo la luz teológica, la perfección cristiana, como pongo en mi tema, seamos perfectos de una vez por todas. ¿Por qué no somos perfectos de una vez por todas? Muy bien. Y el tema de la justicia imputada. La justicia imputada, ustedes saben que la justicia imputada es los méritos de Cristo o la salvación solamente por la fe. O sea, las obras no nos salvan, aunque son parte fundamental para la salvación, y aunque vamos a ser juzgados por las obras, realmente las obras no nos salvan, porque lo que vino a hacer Cristo es suficiente, haciendo de nuestras obras realmente insuficientes para lograr la salvación. Un tema que entendió muy bien Martín Lutero. Y ese tema pues quedó claro en su momento. Cristo viene, nos imputa, nos da, nos otorga, Él se vuelve un vicario, Él se vuelve un sustituto, se coloca en nuestro lugar, nos
justifica a nosotros, Cristo se vuelve pecador, pecado, perdón, Él toma sobre sí nuestras culpas, Él toma sobre sí nuestro pecado, sin hacerse pecador porque Él no peca, nos imputa a nosotros su justicia y Él se imputa sobre sí nuestro pecado. Esa es por eso se llama imputada. Y la justicia impartida, que fue mal entendida, es sencillamente la parte que nos toca hacer a nosotros, que es la santificación, o en pocas palabras, la perfección, que es el quebradero de cabeza que se gestó en 1888. Pero yo quiero hacerles la pregunta, ¿es posible? ¿La perfección es posible? ¿La perfección es tangible? ¿La perfección realmente es alcanzable? Quiero que ustedes reflexionen sobre estas preguntas y humanamente me respondan si la perfección realmente es posible. ¿Qué esperanza tiene el pecador si Cristo hubiera utilizado alguna ventaja sobre nuestra naturaleza caída pecaminosa? Y es aquí donde yo les voy a tratar el tema de la naturaleza humana de Cristo, la naturaleza humana pecaminosa con la que vino y nació Cristo, porque Cristo nació con 2000 años de pecado encima, nace con una naturaleza igual a la nuestra, sujeta a pecado, ¿sí? Sujeta a nuestras mismas tendencias, pero sin ser pecador. El hecho de que nazcamos con una naturaleza pecaminosa no nos hace pecador a menos que pequemos. Entonces Cristo tuvo que haber venido con la misma naturaleza y no usar ninguna ventaja sobre la nuestra. Porque si Cristo se hace ejemplo sobre nosotros, es porque nosotros podemos seguirlo, porque nosotros podemos llegar a ser como Jesús. ¿Qué sentido tiene que seamos como Cristo si Él usó alguna ventaja sobre nosotros y a la larga resulta imposible para nosotros lograrlo? No tiene sentido. Entonces Cristo tuvo que venir como hombre, sujeto a nuestras pasiones, sujeto a nuestra naturaleza, con las mismas tendencias y tentaciones que las nuestras, para poder lograrlo. Si Cristo no hubiera venido a la tierra con la misma naturaleza nuestra, con las mismas tendencias y con la misma naturaleza pecaminosa, Cristo hubiera sido una ofrenda imperfecta. Entonces, para que Cristo sea nuestro ejemplo, tuvo que tener nuestra misma naturaleza pecaminosa, con la misma herencia de pecado, con las mismas tendencias nuestras, para poder ser así un ejemplo digno de imitar. Y es aquí donde la premisa de que Cristo lo logró, nosotros también podemos, entonces es posible. Este es el mensaje que formó mucho encono y mucha incomodidad a los pastores de 1888. ¿Por qué? Porque muchos dijeron, Cristo no pudo haber nacido con una naturaleza pecaminosa. Cristo tuvo que haber nacido inmaculado. Y aquí es donde ya empezamos a tratar el tema de la Inmaculada Concepción de María. Es decir, que Cristo nació con la naturaleza de Adán antes de que pecara. Y eso no es bíblico. Nosotros creemos como adventistas, o al menos con la teología de los pioneros adventistas como Waggoner, Jones y Elena de White, quien fue que le dio la aprobación a esta teología, de que Cristo vino con nuestras mismas propensiones al mal y no necesariamente se hizo pecador por haber nacido con esa naturaleza. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hizo Cristo para lograr ser perfecto en todo? ¿Cómo lo logró? ¿Porque era Dios? ¿O porque bajó del cielo? ¿Será que Cristo logró ser perfecto porque se hizo semejante en todo a nosotros y venció con nuestra naturaleza? Entonces, mucho cuidado con lo que definamos de cómo fue que Cristo venció, porque si usted dice Cristo venció porque era Dios, entonces está desbaratando toda la teología, la está desmoronando y está diciendo Cristo lo logró porque era Dios y yo no puedo porque sencillamente ¿por qué?
¿Por qué no puedo yo? Entonces, ¿a qué vino Cristo? Si Cristo vino con una naturaleza humana superior a la nuestra, entonces nos pone en desventaja a nosotros. Y aquí el pastor Esteban Bor pone un ejemplo sobre este punto y dice, imaginémonos que Cristo es Superman, es un ejemplo que él pone, que quiero citarlo, y él llega a la iglesia, Superman, Cristo, y nos dice, apreciados hermanos, quiero que todos me acompañen allí al patio, afuera. Los reúne a todos alrededor y Cristo sale volando y a más o menos a unos 10 o 20 metros de altura flotando, Cristo dice, venid en pos de mí, caminen, síganme, vuelen todos. Entonces dice el pastor Esteban Bor, ¿podemos seguirlo? ¿Podemos volar como él lo hizo? Sería ridículo, dice él. Si él voló y es humano y nos dice a nosotros camine, sígame, es porque nos va a dar a nosotros también la misma facultad de volar. Pero si él si él nos dice síganme en pos de mí y no podemos volar porque nuestra naturaleza humana no nos los permite, entonces Cristo está teniendo una ventaja sobre nosotros, porque él es Superman y nosotros no. Entonces, si Cristo viene como Superman, con una naturaleza humana superior o con alguna ventaja sobre nuestra naturaleza, nos pone a nosotros en desventaja. Entonces, o Cristo vino con la misma naturaleza y venció con su naturaleza, demostrándonos que es posible venir a la tierra y vencer con su naturaleza pecaminosa, a pesar de su herencia. Y nosotros, si Cristo nos dice, venid en pos de mí, seguidme, y sed imitadores de mí como yo soy de mi Padre, es porque es posible, es porque es humanamente alcanzable. Entonces la definición que demos determina el destino más decidido para definir lo que es perfección cristiana y nuestra parte en esta tierra para lograrlo. Si usted dice yo no puedo ser perfecto, está desmintiendo lo que Cristo vino a hacer en carne. Me hago entender, ese punto es muy importante, estamos hablando puro mensaje de 1888 aquí, pura justificación por la fe, pura justicia impartida. Si usted dice, yo no puedo ser perfecto, usted está desmintiendo, usted es como si usted le dijera a Cristo, Cristo, lo que viniste a hacer fue a perder el tiempo, en pocas palabras, o en otras palabras. O sea, Cristo no viene solamente a morir por el ser humano, Cristo no viene solamente a imputarnos su justicia, su santidad, su perfección. No. Cristo viene a demostrarle a Satanás de que es posible obedecer la ley aún con 2000 años de pecado, aún con su naturaleza humana pecaminosa. Cristo vino y le demostró a Satanás que siendo hombre y como hombres podemos llegar a ser perfectos. Esa es la más grande victoria que pudo haber tenido un hombre sobre la tierra, que fue Cristo, y demostrar de que es posible ser perfectos aún con nuestra naturaleza. ¿Se fijan ustedes? Entonces, la definición que nosotros demos de perfección y la definición que nosotros demos de cómo Cristo lo logró es determinante y crucial para determinar si nosotros como seres humanos podemos llegar a ser perfectos o no. Cristo no fue el único que logró la perfección. Noé también lo logró. José lo logró. Abraham lo logró. Job también logró la perfección. Estos hombres llegaron a ser tamim. En hebreo la palabra perfectos es tamim. La palabra tamim o la palabra kadosh es la misma palabra que significa apartados para un propósito santo. La palabra tamim es la misma palabra que se usa para el santuario celestial. Job, Noé, Abraham, Job, Moisés fueron tan santos como el mismo santuario terrenal en la tierra. La misma palabra tamim que se usa para el santuario se usa para estos hombres. Cuando Dios le dice a Abraham, anda delante de mí, sé tamim, es como quien dice, anda delante de mí, sé un santuario en la tierra. Que tu cuerpo sea un santuario, que tu vida sea un santuario, que tú seas tamim. Entonces, sí podemos
Si Noé lo logró, si José lo logró, si Abraham lo logró, si Moisés lo logró, y yo le pregunto, ¿qué otro le llega a la mente de hombres que lograron la perfección en la tierra antes de morir? Y le pregunto entonces, ¿usted por qué no lo logra? ¿O por qué yo, Juan Camilo, no lo he logrado aún? ¿Sí ven? Qué importante. Entonces, si usted me dice la perfección no es posible o eso es un cuento de hadas o eso es una imposibilidad, usted le está diciendo a estos hombres mentirosos. Usted está llamando a estos hombres mentirosos. Usted está llamándole a Cristo mentiroso. Porque si estos hombres sí pudieron lograrlo y usted no, yo creo que aquí el problema no es de ellos, el problema es suyo, que de alguna manera, o mío, que de alguna manera estamos justificando el pecado de tal manera que no queremos abandonarlo definitivamente. Vamos a mirar una definición de lo que es pecado para poder determinar qué es perfección. La mejor definición que yo he podido encontrar en toda mi vida, es esta que se las voy a presentar aquí. Yo entiendo que teológicamente la palabra pecado es transgresión de la ley, es no hacer lo bueno, etcétera, etcétera, sí. Pero esta definición la define el Dr. Priv en su libro De cara a cara con el verdadero evangelio, que es un libro que se los voy a recomendar para los que quieran ahondar en este preciso tema que estamos abordando. ¿Qué es pecado? El pecado no es una cuestión de nuestra naturaleza humana pecaminosa necesariamente. El pecado no podemos echarle el pecado a todo. No podemos llamarle pecado a todo. Y tampoco podemos echarle la culpa a Satanás por todo. Muchas veces ni siquiera es Satanás el que nos tienta, sino que somos nosotros los que nos tentamos a nosotros mismos. Muchas veces también le llamamos pecado a todo cuando en realidad no es pecado. O sea, hay circunstancias en las que no es pecado. Y hay circunstancias en las que Satanás tampoco nos tienta, sino que somos nosotros los que nos tentamos a nosotros mismos. Entonces, aquí el pecado, dice esta definición, es la capacidad voluntaria, ojo a esto, que tiene todo ser humano de decidir libremente si hace lo incorrecto o no. Entonces, el pecado, vamos a ir definiendo lentamente y subrayando, es un acto voluntario. Segundo, es un acto, es una capacidad de decidir. Usted decide si peca o no. ¿Qué pasó con Adán? Adán decidió sortear su suerte con Eva, con Javá. ¿De acuerdo? ¿Y quién lo obligó a pecar? Nadie. Satanás le puso un cuchillo a Adán para que pecara y se comiera la fruta, lo encañonó y le dijo, o te come la fruta o te mato aquí mismo. Eso hizo Satanás con... No. Nadie obligó a Adán y a Eva a pecar. Nadie. Él decidió libremente, bajo ninguna coacción de pecar o no. Y tenemos una definición más amplia. Dice, cuando tenemos determinada situación o impulso, miren esto, un impulso de hacer lo bueno o lo malo, y se nos presentan las razones bajo nuestro sano juicio y razón para determinar si se hace o no, es la persona y nada más que el tentado, bajo un acto voluntario no forzado, quien decide libremente si hace lo correcto o lo incorrecto. Vamos con Adán y Eva. Adán y Eva sintieron el impulso. Muy bien. ¿Se le presentaron a Adán y Eva las razones para que pecara? Claro que sí. Los ángeles le advirtieron a Adán y a Eva de que no comieran del fruto. Se le presentaron, se le presentaron las consecuencias. Claro que sí. Adán y Eva no estaban embriagados.
Adán y Eva no estaban embotados. Adán y Eva no eran imbéciles o tontos para no entender que Satanás estaba tentándolos. Entonces estaban bajo un sano juicio. Su razón estaba clara. Cuando nosotros somos tentados, nuestro sano juicio está bien. Tenemos el impulso, tenemos las razones si lo hacemos o no. Todos sabemos si está bien o está mal lo que vamos a hacer. Todos. Es muy poca la persona que peca inocentemente. O sea, todos pecamos bajo un consentido. O sea, usted sabe si lo que va a hacer está bien o está mal. Lo mismo le pasó a Adán y Eva. Y aquí dice, es la persona. Aquí no es que aquí es que no fue la culpa de su mujer, ni la culpa de su esposo, ni la culpa de la circunstancia, no. Es la persona y nada más que el tentado, dice aquí, bajo un acto voluntario no forzado. O sea, usted nadie lo forza a pecar. Y es usted finalmente quien decide si hace lo correcto o lo incorrecto. Esta es la definición de pecado. Ahora, con esta definición podríamos decir que, primero, no importa la condición pecaminosa en la que vivamos. O sea, usted no le puede echar la culpa a es que yo nací así, es que yo nací así y así me muero. Por eso es que soy pecador y por eso es que me gusta pecar. No, eso ya son excusas. Es que yo peco porque es que soy tan débil. No importa la condición pecaminosa en la que usted viva. Si pecar es un acto voluntario, podemos ser tentados constantemente y no pecamos. Si usted es el que toma las decisiones sobre el pecado que tiene encima, usted decide si peca o no. Me gusta este segundo punto que dice que podemos ser acosados por el enemigo, por las más fieras tentaciones y los demonios. Pero si decidimos no pecar, nuestra decidida fuerza de voluntad y dominio propio, no existe poder infernal ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra que nos obligue a pecar. Yo decido pecar, yo decido no pecar. O sea que este mensaje que se está presentando hoy fue presentado también en 1888. Aquí nuestra condición pecaminosa no tiene nada que ver. Nuestra naturaleza pecaminosa es otra cosa. Puedo tener una naturaleza pecaminosa de 4000 años de pecado, sí, pero finalmente es usted quien decide si peca o no. Y aquí dice, este también me gusta, dice, el pecado, miren, yo les pongo esto sobre la mesa. Primero, el pecado no va a terminar sino hasta la venida de Cristo, ¿sí o no? Segundo, la tentación tampoco va a terminar hasta la venida de Cristo. Toda la vida vamos a ser tentados, aún en el lecho de nuestra muerte vamos a ser tentados. Entonces la tentación tampoco va a terminar. Segundo, Satanás tampoco nos lo vamos a quitar de encima hasta la venida de Cristo. Él no va a dejar de tentarnos tampoco sino hasta su venida. O sea, vamos a tener toda la vida, vamos a vivir con el lastre de la tentación. Toda la vida vamos a vivir con el lastre de los demonios y de Satanás. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos tres? Con estas tres problemas. ¿Qué hacemos entonces? La razón es, debemos, y coloco entre comillas, aprender a convivir con eso. Todos los días de nuestra vida tenemos que aprender a convivir con esto, sencillamente porque es que no van a desaparecer nunca, entre comillas nunca. Tenemos que aprender a vivir con la tentación. Eso es como cuando usted está bien enamorado con su esposa o con su esposo. Usted puede tener tentaciones miles. A usted le pueden pasar reinas de belleza al frente suyo. Y más bonitas inclusive que su esposa, más jóvenes seguramente. Pero si usted está enamorado, pueden pasarle reinas de belleza y usted nunca va a caer en tentación con otra mujer o con otro hombre. Lo mismo pasa con la tentación. Usted puede estar firme, usted puede estar fiel con Dios. Y pueden llegarle todas las tentaciones del mundo, las más fieras tentaciones, todo el tiempo. Pero si usted decide no pecar, nada ni nadie lo obligará a pecar en contra de Dios. Entonces, si pecar es un acto voluntario y consciente, y si el pecado es una decisión, entonces
necesitamos la ayuda divina, porque si es un acto voluntario de mi voluntad, entonces aparentemente no necesito a Dios entonces. Entonces, ¿dónde dejamos a Dios aquí? Entonces, una cosa no invalida la otra. Necesitamos siempre la ayuda de Dios para que nos ayude con el problema del pecado, con nuestra naturaleza, que nos dé el valor para soportar la tentación. Cristo, a pesar de que tenía una voluntad bien adiestrada, él no dejaba de orar a su Padre, porque mientras vivamos en la tierra, necesitamos la ayuda divina para que el Espíritu Santo habite siempre sobre nosotros. Entonces, mientras tengamos esta naturaleza pecaminosa, siempre vamos a necesitar la ayuda divina para lidiar con esta pesada carga del pecado. Entonces, sí necesitamos a Dios a pesar de que nuestra discapacidad de decisión sea fuerte. Entonces, ¿qué debemos hacer? Unir nuestro brazo, que es nuestra voluntad. Aquí tenemos nuestro brazo, nuestra voluntad, nuestra toma de decisiones diaria acertada. Y tenemos el brazo de Dios. Esos dos brazos, el de Dios y el mío, hacen que yo logre una perfección cristiana diaria. La perfección es madurez. Es una madurez que requiere crecimiento. Cristo poseía un atributo divino y humano para su victoria. ¿Sí o no? Claro. Él era humano, él era divino. En cambio, nosotros también tenemos esos dos atributos. Nuestra humanidad, al hacer nuestra parte, y divina cuando nos bautizamos, nacemos de nuevo. Entonces tenemos también esa parte. Los seres humanos, nosotros también tenemos lo humano y lo divino. Como Cristo tuvo lo humano y lo divino. Lo humano porque nacemos en esta tierra y lo divino porque cuando nacemos en Cristo, en el bautismo, nosotros llegamos a tener la naturaleza de Cristo perfecta. O sea, tenemos lo humano y lo divino también. Entonces vamos a tener una naturaleza caída hasta que Cristo venga, eso no hay duda, pero podemos decidir no pecar. Podemos tener un carácter sin pecado, poseyendo una naturaleza pecaminosa tal como lo logró Jesús. Claro que sí. Y es aquí donde vemos la importancia vital de un entendimiento correcto respecto a la naturaleza de Cristo. Si Cristo venció las sugerencias de su naturaleza caída bajo el control del Espíritu Santo, entonces el mismo método está disponible para nosotros. Aquí les hago una pregunta. Aquí nos dice Filipenses 4:13, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Aquí nos está poniendo la palabra de Dios la disponibilidad de que todo lo podemos en Cristo. Aquí no está diciendo un poquito. Aquí no está diciendo podemos alcanzar un poquito la perfección cristiana en Cristo que nos fortalece. No. Si Cristo nos fortalece y podemos alcanzarlo todo, es porque es posible. ¿De acuerdo? Entonces el punto aquí es que si Cristo logró la perfección cristiana aún con 2000 años de pecado cuando vino, es porque nosotros también lo podemos lograr. Entonces, ¿qué es perfección? Para ir redondeando todo este tema. Hay tres tipos de definiciones teológicas con respecto a lo que es perfección. La primera definición es la perfección absoluta. Esta perfección absoluta no la vamos a poder obtener ni en esta tierra ni en la venidera. La perfección absoluta solo le pertenece a Dios. Tampoco la perfección absoluta le pertenece a los ángeles, ni la pueden lograr los ángeles. ¿Por qué? Porque solo la deidad la tiene. Ni siquiera los ángeles tienen la perfección absoluta. Esto lo demostraron Lucifer y los millones de ángeles que cayeron. Entonces, usted como cristiano, no intente lograr la perfección absoluta, porque no la va a alcanzar ni aquí ni en el futuro. La perfección absoluta. Hay muchos perfeccionistas adventistas que quieren y trabajan todo el tiempo por ser perfeccionistas o por obtener la perfección absoluta. Y esto los convierte en unos eternos cristianos infelices,
unos eternos cristianos canzones, reformistas y hasta fanáticos que hacen de la fe una verdadera pesadilla. Este tipo de perfección no es la correcta, no es la perfección que estamos buscando en la Biblia. La perfección absoluta solo le pertenece a Dios, a la deidad. La segunda definición de la naturaleza es la perfección de nuestra naturaleza pecaminosa. Nosotros vamos a obtener la perfección de nuestra naturaleza pecaminosa solo cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga, en ese momento nos va a otorgar la transfiguración, la transformación de nuestra naturaleza pecaminosa a una naturaleza perfecta, ¿sí? Pero esto se va a lograr también solo en la venida de Cristo. No pretendamos pensar de que vamos a lograr la perfección de nuestra naturaleza en esta vida. Eso tampoco lo vamos a adquirir. Es decir, tenemos que convivir con nuestra naturaleza, nuestras tendencias, nuestra herencia, nuestras propensiones, nuestras inclinaciones. Vamos a tener que convivir con esto todo el resto de nuestra vida hasta cuando Cristo venga. Tenemos que lidiar con eso. Esto no va a desaparecer. Lo que les decía ahora en comienzo. Vamos a tener que lidiar con nuestras tendencias, nuestra herencia, nuestro mal genio, nuestro mal carácter, nuestros pecados heredados que heredamos de nuestros padres, esos pecados que llevamos desde nuestra infancia. Todas esas tendencias, eso se llama naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza tampoco va a cambiar, pero sí que podemos luchar todo el día, toda la vida con eso. Claro que sí, dice el espíritu de profecía, la señora White, que todos los días libramos con nuestro propio yo las batallas más fieras y más encarnadas y más difíciles. Todos los días debemos luchar y lidiar con nuestra naturaleza. Esto no va a cambiar. Y la última, que es la bíblica, que es la teológica, que es la que nos interesa, es la perfección del carácter. Esa es la que debemos alcanzar, la que debemos lograr antes de la venida de Cristo. Vivir, lidiar, combatir, aprender a vivir con las tentaciones, con el pecado y Satanás todos los días de nuestra vida, tomando decisiones correctas todos los días en cada tentación. La perfección del carácter es posible si usted sabe tomar decisiones correctas todos los días. Por ejemplo, hoy decido ser feliz. Hoy decido disfrutar mi familia. Hoy decido orar. Hoy decido cantar. Hoy decido. Hoy tomo las mejores decisiones. ¿Cómo lo logramos? Con entrenamiento. Con entrenamiento. La señora White propone la perfección del carácter mediante el desarrollo adecuado de los talentos. Uno se pregunta, bueno, ¿cómo logramos eso? Hoy les voy a proponer unas ideas que propone la señora White de cómo lograr la perfección del carácter. Una maravilla para que tomen nota. Para la señora White, la perfección del carácter está relacionada con todos aquellos aspectos que tienen que ver con el cuerpo, con el adecuado desarrollo de los talentos que Dios otorgó a cada ser humano. ¿Cómo? Ejercitándolos, estimulando todas aquellas facultades y habilidades físicas, mentales y morales. Para la señora White, la perfección del carácter está relacionada con el desarrollo de las habilidades físicas y no únicamente con las espirituales. La perfección del carácter no se logra solamente orando, estudiando y haciendo obra misionera. No, eso es una parte, pero no el todo. La siguiente parte de la perfección del carácter tiene que ver con el desarrollo de nuestras habilidades físicas, mentales, emocionales y morales. O
sea que se amplía el abanico de opciones. Este capítulo lo pueden ampliar ustedes en el libro Lecciones Objetivas de Cristo, en el capítulo Los talentos. Ahí les dejo ese capítulo para que lo puedan leer con más detenimiento. ¿Qué relación tienen los talentos, los dones y la perfección del carácter? Los dones especiales del Espíritu no son los únicos talentos representados en la parábola. Ello incluye todos los dones y talentos, ya sean originales o adquiridos, naturales o espirituales, todos han de ser empleados en el servicio de Cristo. Ahí yo voy leyendo, pero pueden ver la página para que lo corroboren ustedes. No voy a decir la página para que nos rinda el tiempo. El desarrollo de todas nuestras facultades. Miren ustedes lo que para Elena de White, para la señora White, en qué consistía o en qué consiste la perfección del carácter. Para ella, ella cómo entendía eso, cómo lo logramos. Y ella dice, con el desarrollo de nuestras facultades. Es el primer deber que tenemos para con Dios y nuestros prójimos. Nadie que no crezca diariamente en capacidad y utilidad. Fíjense ustedes cómo está diciendo ella. Dice, entonces no estamos cumpliendo el propósito en la vida. Al hacer una profesión de fe en Cristo, nos comprometemos a desarrollarnos. Fíjense ustedes, la perfección del carácter aquí está ella relacionándolo con el desarrollo integral del ser humano en la medida plena de nuestra capacidad. Como obreros para el Maestro, debemos cultivar toda facultad hasta el más elevado grado de la perfección, a fin de que podamos realizar el mayor bien de que seamos capaces. Aquí se nos está diciendo cultivar nuestras facultades al más elevado grado de perfección. Facultades físicas, ¿qué se entienden por facultades físicas? Ya vamos a ver cuáles son esas facultades físicas. En cada esfuerzo hecho, dice aquí, en cada esfuerzo hecho de todo corazón para realizar su plan, el desarrollo de las facultades. Él escoge a sus agentes no porque sean perfectos, sino porque mediante la relación con Él podemos alcanzar la perfección. Fíjense cómo ya está relacionando esto, ¿no? Dios coloca a cada agente humano bajo la obligación, ojo a esto, tenemos la obligación de hacer lo mejor que podamos. ¿Se fija usted? Dice, de todos exige perfección moral. Necesitamos comprender qué es pecado, necesitamos comprender que es pecado la imperfección del carácter. ¿Cómo les parece esto? Y dice ella, debemos esforzarnos por alcanzar la perfección ¿de qué? De cada órgano del cuerpo y de cada cualidad de la mente. ¿Ya estamos entendiendo en qué consiste la perfección del carácter? La perfección del carácter aquí, según ella, es la perfección de nuestras facultades físicas, de nuestros órganos y de nuestra mente. La verdadera educación es la preparación de las facultades físicas, mentales y morales para la ejecución de todo deber. ¿Cómo alcanzamos esa perfección del carácter? Con adiestrar nuestro cuerpo, adiestrar la mente, adiestrar el alma para el servicio divino. Y dice aquí, esta educación perdurará para la vida eterna. Toda la vida vamos a tener esta educación en el cielo también. El Señor requiere, dice aquí, que cada cristiano crezca en eficiencia y capacidad en todo sentido. Es desarrollarnos físicamente, es superarnos físicamente con esas debilidades que tenemos físicas o mentales. Dice, Cristo no nos ha dado la seguridad de que sea un asunto fácil de lograr la perfección del carácter. Un carácter noble, cabal, no se hereda, se cultiva
Miren ustedes qué maravilla. El carácter no se hereda. El carácter, dice ella, se cultiva. Dice ella, no recibimos el carácter accidentalmente. Un carácter noble se obtiene mediante esfuerzos individuales. Esfuerzos. Hay que hacer el esfuerzo individual. Dios da los talentos, las facultades mentales. Nosotros formamos el carácter. Lo desarrollamos ¿cómo? Sosteniendo rudas y severas batallas contra el yo. Hay que sostener conflicto tras conflicto, tendencia tras tendencia contra esas tendencias hereditarias. Tenemos que criticarnos a nosotros mismos severamente. Mire usted qué consejo tan sabio. Critiquémonos nosotros mismos severamente y no permitamos que nos quedemos sin corregir un solo rasgo desfavorable. Nadie diga, miren esto que dice ella en Lecciones Objetivas de Cristo, la página 235. Nadie diga, es que no puedo remediar mis defectos de carácter. Si llegáis a esta conclusión, desmentimos lo que Cristo logró como hombre y dejamos ciertamente de obtener la vida eterna. Y dice ella, la imposibilidad reside en vuestra voluntad. Si no quieres, no puedes vencer. Entonces fíjense aquí que ella está poniendo el carácter y la tentación en la capacidad voluntaria del individuo para decidir si peca o no, si lo hace o no lo hace. Aquí dice, si usted dice yo no puedo, está llamando mentiroso a lo que Cristo hizo como hombre. Él sí lo logró y fue hombre, porque usted no. Y dice aquí la imposibilidad, la peor, ¿saben? Como me dijo mi hermano una vez, la peor limitación del hombre se llama mente. La peor limitación del hombre se llama voluntad. Si usted no quiere, no lo logra. Pero si usted quiere, logra su objetivo, logra su meta, logra lo que quiere. Dice aquí ella, la imposibilidad reside en su voluntad. Si usted no quiere, es porque no quiere. Si usted no vence, es porque no quiere, dice aquí. Miles pasan por la vida como si no tuvieran objeto definido por el cual vivir. Muchos dicen, ay, yo no sé ni a qué vine a esta vida. Yo no sé ni para qué vivo. Yo no sé ni qué norma debo alcanzar, dice ella. Recuerden que nunca alcanzarán una norma más alta que la que ustedes mismos se fijen. Propónganse pues un blanco, dice, y bien alto, y asciendan toda esa larga escalera del progreso paso a paso, aunque sea penoso el esfuerzo, abnegado el esfuerzo y mucho sacrificio. Pero esfuércense, hagan el esfuerzo por cambiar, hagan el esfuerzo por decidir no pecar, por desarrollar sus facultades. Para la gloria del Maestro, dice ella, ambicionen cultivar todas las gracias del carácter. Debemos agradar a Dios en todos los aspectos de la formación de vuestro carácter. Pueden hacerlo, dice ella, pues Enoc agradó al Señor aunque vivía en una época degenerada. Nosotros también vivimos en la misma época degenerada que vivió Enoc. Y en nuestros días, dice ella, también tenemos Enocs. Permanezcan firmes como Daniel, el fiel hombre de estado a quien ninguna tentación pudo corromper. No miremos la tentación como una derrota. Esto es otro problema que tenemos como cristianos, que estamos viendo la tentación como una derrota. No, dice ella, sino que veamos la tentación como una oportunidad para mejorar y seguir avanzando. ¡Qué maravilla! Si usted cayó, no se quede ahí. Levántese y siga avanzando. Si habéis cometido errores, dice ella, ganáis ciertamente una victoria. O sea, si usted ve la tentación como una victoria, puede avanzar. De este modo transformamos la derrota en victoria, en oportunidad. O sea, la derrota es una oportunidad, no un fracaso.
Qué maravilla este concepto. Es una oportunidad para seguir avanzando. La derrota de la tentación, usted cayó, bueno, cayó, pero no lo vea como una derrota, sino como una oportunidad para seguir avanzando. Dice ella, de este modo vamos a transformar la derrota en victoria, chasqueamos el enemigo y honramos a nuestro Dios. Qué belleza, ¿cierto? Bueno, esta frase me parece muy, muy buena. Cuando la voluntad del hombre coopera con la voluntad de Dios, llega a ser omnipotente. Tremendo. Nuestra voluntad omnipotente, omnipotente significa todopoderosa. Imagínense, nuestra voluntad puede llegar a ser omnipotente cuando cooperamos con la voluntad de Dios. Quiero preguntarles hasta qué tiempo me queda. Es un tema robusto, pero quiero saber si puedo continuar o dejamos aquí para ir dando la conclusión o puedo avanzar más. Ustedes me dirán, los organizadores del evento. Hermanito, puedes seguir tranquilo. Ah, bueno, gracias, Pedro. Bueno, entonces vamos a ver cómo podemos desarrollar entonces nuestro carácter. El primer aspecto es a través de nuestras facultades mentales y el intelecto. Entonces fíjense ustedes que el desarrollo del carácter aquí, Elena de White, la señora White, no está hablando solamente de orar, de cantar y de hacer obra misionera, no. Ella está hablando de un desarrollo físico. ¿Cómo así? Aquí tenemos un ejemplo, mediante las facultades mentales y el intelecto. Entonces, perfeccionamos nuestro carácter mediante el intelecto, mediante las facultades mentales. Usted puede llegar a ser una persona con un carácter perfecto cuando usted desarrolla su intelecto, sus facultades mentales. Dios requiere, dice ella, el adiestramiento de las facultades mentales. O sea, fíjense que uno pensaba, o yo pensaba, que la perfección del carácter era orar 24 horas arrodillado, o era hacer obra misionera, yendo a los confines de la tierra a hacer obra misionera y ya, con eso perfeccionaba mi carácter. No, no únicamente desarrollamos nuestro carácter con el desarrollo de nuestras facultades físicas, y una de ellas es cómo estamos adiestrando nuestro intelecto. Y dice ella, Dios quiere que adiestremos nuestra mente. Él se propone que sus siervos posean más inteligencia y más discernimiento que los mundanos. ¡Qué maravilla! Dios quiere que seamos más inteligentes que los mundanos, más inteligentes que las personas del común. ¿Está usted desarrollando su mente, su cerebro, su capacidad intelectual? Dice ella en Lecciones Objetivas de Cristo, la página 237, estamos en la obligación de desarrollar nuestro intelecto hasta su máxima capacidad para que podamos conocer y amar a nuestro Creador en todo el entendimiento. ¿Está usted entrenando su intelecto? ¿Está usted haciendo algo para no dejar morir esas neuronas, ese cerebro, esa inteligencia? Dice, estamos desarrollando nuestro cerebro, nuestra inteligencia hasta su máxima capacidad. El Señor desea que obtengamos toda la educación posible. Nuestra mente debe ser enseñada en forma tal que, si fuera necesario, podamos presentar las verdades de la palabra de Dios ante las más altas autoridades terrenales. Daniel fue un hombre muy inteligente. José fue un hombre muy inteligente. Abraham fue un hombre muy inteligente. Y usted y yo. Aquí nosotros debemos ejercitar nuestro intelecto. Esa es una forma de desarrollar nuestro carácter. Dice, pónganse a trabajar los jóvenes que necesitan una educación con determinación de lograrla.
Edúquense, prepárense, salgan adelante, no, lean un libro. Eso es desarrollar el intelecto. ¿Sí? Desarrollen su intelecto. No dejemos morir. ¿Por qué nos está dando Alzheimer? ¿Por qué estamos teniendo problemas de memoria? Porque no estamos haciendo ejercicios mentales, ejercicios para desarrollar el intelecto. Eso nos ayuda mucho. Dicen, no esperen una oportunidad, háganla. Aprovechen todas las ventajas que hay a vuestro alcance para fortalecer el intelecto. Combinen el estudio de los libros con el trabajo manual útil. Así podremos elevarnos en carácter. Fíjense usted cómo habla ella del carácter. Y adquirir una influencia sobre otras mentes. ¿Cómo desarrollamos el intelecto? Con el estudio de los libros, pero también con un trabajo manual. La lectura no nos puede faltar. El desarrollo de la mente, el estudio, la preparación, la capacitación constante de todo adventista. Edúquese y disciplínese la mente para luchar con problemas arduos en la búsqueda de la verdad. Segundo punto para desarrollar el carácter, el habla. ¿Cómo estamos usando la lengua? ¿Cómo estamos usando la boca? ¿Cómo estamos usando la voz? La facultad del habla es un talento que debería ser diligentemente cultivado. Con la voz convencemos y persuadimos. Con la voz dañamos, maltratamos y no nos estamos dando cuenta. Desarrollamos el carácter mediante lo que decimos. Por eso es mejor taparnos la boca para no ofender. Usted no sabe qué puede decir con una mala palabra mal dicha. La cultura y el uso debido de la voz son grandemente descuidados, aún por personas de inteligencia y actividad cristianas. Algunos tienen una pronunciación apagada e indistinta, otros hablan en tonos agudos y penetrantes que resultan penosos para los que oyen. Debemos entrenar la voz para que no sea ni muy chillona ni muy fuerte. Dice Nehemías capítulo 8, versículo 8, lean la ley de Dios claramente, con sentido, de modo que entendamos lo que leamos. Fíjense que la Biblia hasta en eso nos da consejos. Mediante un esfuerzo diligente, todos podemos adquirir la habilidad de leer inteligiblemente, hablar en un tono de voz fuerte pero claro, sonoro, de un modo distinto e impresionante. Se dice que Elena de White, cuando daba sus discursos a grandes multitudes, no usaba micrófono. Jesucristo, cuando hablaba a las grandes multitudes en Galilea, no usaba micrófono, solamente su voz. Haciendo esto podemos aumentar grandemente nuestra eficiencia como obreros de Cristo. Háblese la palabra de tal manera que despierte el entendimiento e impresione el corazón. Hablemos lenta, distinta y solemnemente. Debiéramos hablar la palabra con todo el fervor que su importancia requiere. Tercer aspecto para el desarrollo del carácter, nuestra influencia. Desarrollamos el carácter mediante nuestra influencia. Estamos individualmente vinculados con nuestros semejantes. Los semejantes nos están viendo lo que estamos haciendo. Toda persona con la cual nos relacionamos, los que están a nuestro alrededor, están quedando consciente o inconscientemente afectados por nuestra influencia. ¿Qué están pensando de nosotros? Qué persona tan buena cristiana, qué persona tan positiva, qué persona tan cristiana, qué persona tan amable, qué persona tan bondadosa. No le salen palabras groseras, siempre es amable, siempre es afectuosa, siempre es respetuosa. Nuestras palabras, nuestros actos, nuestro vestido, nuestra conducta, la expresión inclusive de nuestro rostro tienen influencias. De la impresión así hecha,
dependen los resultados para el bien o para el mal que ningún hombre puede medir. Por nuestro ejemplo, ojo a esto, ayudamos a otros a desarrollar buenos principios. Le podemos dar el bien para hacer el bien, pero nuestra influencia también puede perjudicar para hacer el mal. Ellos, a su vez, ejercen su influencia sobre otros. Nosotros damos influencia sobre otros, ellos sobre otros y así sobre los otros más. De este modo, miles pueden ser bendecidos por nuestra influencia inconsciente. Dice ella, el carácter es poder. El testimonio silencioso de una vida sincera, abnegada, piadosa, tiene una influencia casi irresistible. Pero nunca ha de olvidarse que la influencia no ejerce menos poder para el mal. Perder la propia alma, dice ella, es algo terrible, pero nosotros ser la causa para que se pierdan otras almas es más terrible aún. Otro elemento para la perfección del carácter es cómo estamos empleando el tiempo. Desarrollamos el carácter mediante el uso sabio del tiempo. De ningún otro talento que Él nos haya dado, Dios nos va a requerir más estricta cuenta que de nuestro tiempo. El valor del tiempo sobrepuja todo cómputo. Cristo consideraba precioso todo momento. La vida es demasiado corta para que la desperdiciemos. Es hora cuando hemos de formar caracteres para la vida futura inmortal. ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo? Es hora cuando hemos de prepararnos para el juicio investigador. El hombre que aprecia el tiempo como su día de trabajo se preparará para una mansión y una vida inmortal. Dice aquí, un hombre que administra bien su tiempo vale la pena haber nacido. Tremendo, ¿no? Bueno, y dice aquí, se nos amonesta a redimir el tiempo. El tiempo desperdiciado no puede recuperarse jamás. Y dice, qué maravilla este pensamiento. Dice, no podemos hacer retroceder ni un solo segundo. Entonces la única manera en la cual podemos redimir nuestro tiempo es aprovechándolo lo más posible lo que nos queda. En aquel que hace esto se efectúa una transformación del carácter. ¿Se fija usted cómo ella está hablando de la perfección del carácter? ¿Cómo lograrlo? Muy bien. Del debido aprovechamiento de nuestro tiempo depende nuestro éxito. ¿De qué? En la adquisición de conocimiento, de cultura mental. El cultivo del intelecto no ha de ser impedido por la pobreza. Ay, es que yo nací tan pobre, por eso es que no puedo hacer un estudio, un pregrado, estudiar, capacitarme, salir, ser profesional. El cultivo del intelecto no puede ser un impedimento para la pobreza. Tenemos internet, tenemos YouTube, tenemos miles de libros digitales, tenemos recursos digitales virtuales gratuitos en los que podemos capacitarnos. El SENA nos ofrece educación gratuita, tenemos educación virtual, nuestras universidades ya nos están ofreciendo educación virtual. Podemos formarnos, no hay excusa para no prepararnos todos los días. Unos pocos momentos aquí, otros momentos allí, dice aquí. Si tenemos siempre un libro a la mano y aprovechamos ese tiempo, estos fragmentos de tiempo para estudiar, usemos esos, dice ella, usemos esos momentos para estudiar, para leer, para pensar cuidadosamente. ¿Cuánto podría realizarse? Miren, podemos usar los momentos muertos en el Transmilenio, en el bus, en el carro, en el taxi. Si usted, por ejemplo, va a ir de viaje 8 horas en un bus, use ese tiempo para leer, llevar un buen libro, para tenerlo siempre a la mano, para capacitarse. Bueno, es deber de todo cristiano, dice aquí, adquirir hábitos de orden, minuciosidad y prontitud. No hay excusa para hacer lenta y mal hecho el trabajo, cualquiera que sea su clase. Y aquí vamos a hablar de los trabajadores que hacen mediocremente su trabajo.
Cuando uno está siempre en el trabajo y el trabajo nunca está hecho, es porque no se puso la mente y el corazón en el trabajo. La persona lenta y que trabaja con desventajas debiera darse cuenta de que esas son faltas que pueden corregirse. Necesitamos ejercitar la mente haciendo planes de cómo usar ese tiempo para alcanzar mejores resultados. ¿Cómo lo logramos? Con tacto, con método. Algunos realizan tanto trabajo en 5 horas como otros en 10. Eso también es el uso sabio del tiempo. No sea perezoso, sea eficiente en su trabajo, sea eficiente en lo que hace en su día a día. Decidan cuánto tiempo requieren para hacer determinada tarea y dediquen todo el esfuerzo a terminar el trabajo a tiempo y bien hecho. Entonces, dice la señora White, sus servicios serán solicitados en todas partes. Van a ser apreciados en todo lo que vale. Muchos niños y jóvenes desprecian el tiempo que podría haberse empleado en ayudar las cargas en el hogar, mostrando interés amante a su padre y a su madre. Aquí están hablando de los niños que son ociosos, ¿no? Que pueden ayudar a sus madres y a sus padres en los deberes diarios de la casa. La vida de Cristo desde sus más tempranos años no fue el ocio, ni fue la vagancia, ni fue la ociosidad. Cristo fue un carpintero, trabajó en el oficio de carpintero con su padre José. Su oficio fue muy significativo. Él había venido al mundo como edificador del carácter y como tal su obra fue perfecta. Así que los padres no pueden cometer el pecado de permitir que sus hijos no tengan nada que hacer. ¿Por qué? Porque los hijos pronto van a aprender a amar la ociosidad. Muchos que mediante una labor diligente podrían haber sido una bendición para el mundo se han convertido en ociosos, en desocupados, en vagos. Entonces podemos recuperar también el tiempo. Otra forma de perfeccionar el carácter es mediante la salud y la fuerza, es decir, el ejercicio físico. El uso indebido de nuestras facultades físicas puede acortar nuestra vitalidad. ¿Está usted haciendo ejercicio? ¿Está usted cuidando su salud? ¿Está cuidando lo que come? ¿Está cuidando su vitalidad? O sea, estamos perfeccionando el carácter también con la forma en que ejercitamos nuestro cuerpo. ¿Cómo era José? Era una persona diligente. ¿Cómo fue Jesús? Fue un carpintero que trabajó su cuerpo. ¿Cómo fue Moisés? Todos estos hombres fueron hombres del campo, que trabajaban el campo, tenían que labrar la tierra, tenían que echar pica y pala. Esto hacía que se ejercitaran sus músculos. Eso hacía que llevar pesadas cargas, llevar un cordero aquí, un agua acá, un pedazo de madera aquí o allá, cortar, martillar, todo esto hacía que se ejercitaran sus músculos. Nosotros estamos siendo sedentarios. Sedentario significa, viene del latín sedere, que significa permanecer sentado. Nosotros no estamos haciendo ejercicio, no estamos cuidando nuestra salud. ¿Cómo queremos perfeccionar nuestro carácter si estamos siendo sedentarios, si estamos acortando nuestra vitalidad? ¿Por qué? Porque estamos formando malos hábitos, nos estamos acostando a horas avanzadas, estamos complaciendo el apetito a expensas de la salud, colocamos los cimientos de nuestra debilidad, descuidamos el ejercicio físico, dice la página 251. Estamos cansando demasiado la mente, el cuerpo, estamos desequilibrando el sistema nervioso. Los que así acortan su vida y se incapacitan para el servicio, al no tener en cuenta las leyes naturales, dice aquí, son culpables de estar robando a Dios. La violación de la ley física es transgresión de la ley moral. Tremenda frase. La violación de la ley física es una transgresión de la ley moral, porque Dios es tan ciertamente el autor de la ley física como de la ley moral. Todos debemos poseer un conocimiento inteligente del organismo humano. Todos debemos tener una formación básica de nutrición para poder conservar nuestros cuerpos.
en una condición necesaria para hacer la obra del Señor. La vida física ha de ser cuidadosamente preservada y desarrollada, a fin de que a través de la humanidad pueda ser elevada a la naturaleza divina toda su plenitud. Debemos ejercitar nuestros músculos, ser personas activas en el deporte, en la salud, porque esto agrada a Dios. Aquí es donde vinculamos la perfección del carácter y la salud, la importancia de la salud y del mensaje del tercer ángel. Todos necesitan llegar a familiarizarse con su estructura física. Debemos estudiar el cuerpo humano, cómo funciona el organismo, la digestión, nuestros órganos, el hígado, el páncreas, el estómago, todo esto. El que permanece en la ignorancia involuntaria respecto a las leyes de su ser físico y viola dichas leyes por desconocerlas, estamos pecando contra Dios. Otro aspecto, para ir rápidamente, ya estamos terminando nuestra meditación de hoy, es perfeccionamos el carácter mediante el desarrollo de la inteligencia. El Señor hizo de Daniel y de José mayordomos perspicaces. El caso de Daniel encierra una lección para nosotros. Ellos eran muy inteligentes, inteligentes para los negocios, inteligentes para su vida diaria. Revela el hecho de que un hombre de negocios no necesariamente es un hombre astuto y político. Podemos ser instruidos por Dios a cada paso, como Daniel. Daniel y José fueron ministros del reino de Babilonia. Es como quien dice, Daniel fue un congresista, ¿sí? José fue un congresista, un congresista honesto, este sí fue honesto, temeroso de Dios, pero llegó a ocupar un cargo muy importante en la nación. También era profeta al mismo tiempo. Entonces fíjense que a pesar de que era un congresista de la república, también fue un profeta de Dios. Entonces podemos llegar a ocupar cargos administrativos muy altos. Podemos llegar a ser hombres inteligentes, gerentes de bancos, administradores de grandes empresas y al mismo tiempo ser profetas de Dios. El Señor desea que tengamos hombres inteligentes, dice ella en la página 252, hombres inteligentes, hombres calificados para diferentes ramos del trabajo. Se necesitan hombres de negocios que entretejan esos grandes principios de la verdad en toda transacción. Claro que sí. Justamente este mundo necesita presidentes adventistas, ministros adventistas, congresistas adventistas, médicos adventistas, abogados adventistas. Imagínense un mundo así. Esto sería una potencia mundial, además de el mensaje evangélico que deberíamos llevar al mundo. De Daniel sabemos que aun cuando todas sus transacciones comerciales eran sometidas al más minucioso examen, a Daniel no se le encontró una sola falta o un error. Entonces él fue un ejemplo de lo que puede ser todo hombre de negocios. Su historia muestra lo que puede realizar una persona que consagra sus fuerzas, la fuerza de su cerebro, la fuerza de sus huesos, la fuerza de sus músculos, del corazón y la vida al servicio de Dios. Otra forma de desarrollar el carácter es mediante el uso que hacemos de nuestro dinero. Dios confía los recursos a los hombres. ¿Cómo? En el empleo de cada centavo se verá si amamos a Dios por encima de todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La forma como usted administra el dinero demuestra cómo está desarrollando su carácter. ¿Lo está derrochando? ¿Lo está botando por la cisterna? ¿Lo está siendo un fiel mayordomo, administrador de los recursos que Dios le da? Si Dios le puso a usted 100 centavos, ¿cómo los está multiplicando? ¿Cómo los está administrando? ¿Cómo los está administrando de tal manera que usted sea un hombre próspero, bendecido y reconocido en todas las tierras, como fue Abraham, como fue Isaac, como fue Jacob, como fueron Job, que fueron hombres muy influyentes? Y para terminar, desarrollamos el carácter mediante los impulsos y sentimientos bondadosos. Usted debe desarrollar la bondad.
la generosidad y la rápida comprensión de las cosas espirituales son talentos preciosos. Debemos ser afectivamente inteligentes, dice ella. Debemos ser asertivos, yo voy a manejar una palabra que se llama inteligencia emocional. Debemos ser inteligentes afectivos y Dios nos da a nosotros esas capacidades, debemos desarrollarlas. Aquellos que poseen grandes cualidades afectivas tienen ante Dios la obligación de prodigar no solamente a sus amigos, sino a todos los que necesitan ayuda. Las ventajas sociales son talentos, la socialidad, la amabilidad. ¿Cómo le parece que Elena de Guay en su casa ponía un aviso afuera? Dice, damos albergue gratis, todos son bienvenidos. Entonces ella recibía a todas las personas, les daba alimento, era muy amable, compartía en su mesa. Hay una anécdota muy lindo y es que en su mesa ella no permitía de que hubieran comentarios negativos o malos mientras se comía. Ella decía, por favor, cuando estemos comiendo, cuando estemos en la mesa, que no haya un solo comentario negativo o emocionalmente negativo. Todo era positivo, alegre, alegría, jolgorio. Ella disfrutaba mucho a sus nietos. La señora White disfrutó mucho a sus nietos. La señora White disfrutó mucho a sus hijos. La señora White disfrutó mucho el compartir la mesa con extraños y daba albergue gratuito a las personas que pasaban por la calle, como quien dice, les daba alimento, albergue y al otro día los despachaba. Entonces, esa inteligencia emocional debemos aprender a desarrollarla nosotros. ¿Dónde está la bondad cristiana? ¿Dónde están esos impulsos y sentimientos bondadosos como cristianos? Las ventajas sociales, dice ella, son talentos y hay que usarlas para beneficio de todos los que están al alcance de nuestra influencia. Usemos nuestra influencia para que atraigamos a Cristo, no para que alejemos. Que nuestra bondad cristiana, que nuestro amor cristiano atraiga, no repele. El amor que prodiga sus bondades solo a unos pocos no es amor, es egoísmo. Si usted le da amor a unos cuantos, usted está siendo egoísta. Dice la señora White, el amor debe prodigarse a todos por igual. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro mensaje. Yo les pido en el amor del Señor que podamos desarrollar esa experiencia cristiana, que podamos desarrollar y alcanzar ese carácter de Cristo porque Cristo lo logró. Decir que no podemos lograrlo, estamos diciendo, Cristo, eres mentiroso. Tú viniste aquí porque tuviste una ventaja sobre nuestra naturaleza, pero no. Cristo vino con nuestra misma naturaleza con el objetivo de que nosotros podamos lograrlo. Que podamos desarrollar cada día el carácter que tuvo Cristo. El carácter que logró Moisés, que logró Pedro, que logró Juan, el hijo del trueno. Que podamos nosotros decidir todos los días, tomar las mejores decisiones, decidir si lo hace o no lo hace. Quiera Dios que podamos ser perfectos de una vez por todas. Voy a invitarlo para que nos coloquemos en oración, inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Amantísimo Dios, te damos muchas gracias por este mensaje maravilloso que fue rechazado en 1888, pero que hoy en día tiene más madurez y mejor comprensión. Ayúdanos, Señor, a que la justicia impartida, la parte que nos toca, podamos desarrollarla de la mejor manera. Si Cristo dice, seguid en pos de mí, si Cristo dice, ejemplo os he dado, si Cristo dice, sed imitadores de mí como yo de mi Padre, es porque lo podemos lograr, porque no hay una imposibilidad, porque no hay una ventaja sobre
la naturaleza de Cristo y la nuestra. Si Cristo nos dice que podemos ser imitadores de Él, es porque podemos lograrlo. Ayúdanos, Señor, a lograr desarrollar el carácter que pudo lograr José, Daniel, Abraham, Job y tantos otros. Tuvieron pruebas, tuvieron luchas, pero a la larga decidieron voluntariamente y decididamente hacer tu voluntad y decidieron no pecar más. Ayúdanos, Señor, a tomar decisiones sabias todos los días, decidir no pecar, y no importa que lidiemos con nuestra naturaleza, no importa que lidiemos con las tentaciones hasta la venida de Cristo. Pueden pasar las tentaciones más fieras sobre nuestra frente, pero si decidimos no pecar, no podrá existir un poder infernal que nos obligue a hacerlo, porque tenemos a los ángeles de nuestro lado, a Jesús de nuestro lado, al Espíritu Santo de nuestro lado, a Dios el Padre de nuestro lado. Ayúdanos, Señor, a ser como tú. Ayúdanos, Señor Jesús, a alcanzar el carácter que tú desarrollaste en esta tierra. Gracias por darnos los ejemplos de cómo lograrlo. Ayúdanos, Señor, a tomar decisiones todos los días para alcanzar el carácter perfecto. Lo pedimos y lo agradecemos pidiendo que te quedes con todos nuestros hermanos que nos escuchan alrededor del mundo y que puedas bendecir cada hogar y que donde quiera que estén puedan tomar las mejores decisiones. Algún día nos podremos ver, abrazar y conocernos personalmente. Quédate con ellos en cada familia donde estén, en cada rincón de sus hogares. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén.